Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la sesión, como os he comentado antes. Pues nada, hoy me acompañan Fernando Sánchez y Patricia Sauquillo de Sebastián Abogados. Es la empresa legal que nos ayuda a la federación en tema, lo que no es laboral, ¿vale? Lo que es pues tema de clientes, garantías. Y me pidieron hace unos meses, quieren también con la Asociación de Electricistas y Fontaneros, un poco entrar en ese mundo tan complicado que es el tema de las garantías, porque siempre nos centramos en los 3 meses o 2.000 kilómetros a lo vehículo industrial, pero es que hay más legislación al respecto. Cada caso suele ser diferente, ¿vale? Porque a veces es porque la pieza es nueva, la otra es reutilizada, porque no hemos comunicado bien al cliente pues el tema de la garantía o algo. Entonces, ellos lo que han estado trabajando es en una herramienta online que los casos más sencillos para el tema de garantías poder daros una solución más inicial o una respuesta más sencilla, ¿vale? Pero como os comento, la legislación en tema garantías es bastante complicada, pues yo he preferido que ellos vinieran y os explicaran un poco este gran mundo. De todas formas, siempre sabéis que los tenéis a vuestra disposición aquí en la federación. Ellos suelen venir los viernes y si no, lo que hacéis muchas veces, me pasáis la consulta y yo luego se la redirijo para que ya os puedan echar un cable, porque no os voy a decir que el tema de garantías es complicado, no, lo de después. Así que espero, bueno, que podamos dar un poquito de luz y esa pequeña herramienta que luego os comentarán que han desarrollado, oye, si por lo menos los casos más simples nos los podemos quitar sencillamente o fácilmente con el cliente sin terminando en discusiones ni vía judicial, pues bueno, la verdad es que sería muy interesante. Así que nada, yo me voy a callar, que soy una rolera, y vamos a dar paso a la... ¿Me va a compartir? Sí, está compartido. Sí, es que me gusta. Bueno, si quieres sentarte aquí o como te sea más sencillo. No, va a empezar Fernando. Sí, Hombre, claro, vamos. ¿quieres sentarte para que Vale, claro. está? Amigo, que me decís poner la primera, por supuesto. Ahora ya estamos con antes, disculpad, que yo soy un poco... Pedro, ¿se ve la presentación? Sí, se ve la presentación, pero no se ve abierta. Vale, Falta ahora ya darle está, ya al está. modo presentación. ¿Pero la ves entera? La veo como que acabas de abrir el documento y falta darle al modo presentación. Pero si te la tienes en modo presentado. Sí, la tengo ahí. Sí, o le dais abajo a la derecha o arriba eh, en presentación con diapositivas. Sí, dejo de compartir y la vuelvo a compartir. Si no, aquí arriba, presentación con diapositivas. ¿Ahora? No, ahora tampoco. Mira, ir abajo al lado, en la parte inferior derecha, Sí, pero ahí. no le da, no hace nada. No hace nada, pues vete a presentación con diapositivas en la pestaña de arriba. Sí, ahí, de arriba al izquierda. Desde el principio, correcto, esa es otra opción. ¿Le ha dado ya? Antes sí que funcionaba, ¿eh? Ya, ya. Cuando lo hemos estado viendo sí que funcionaba. Es como si no cogiera... Hacer una cosa, si os parece correcto, dejar de compartir y volver a compartir a ver si al refrescar el documento... Una respuesta no sé, la verdad.
¿Ahora qué tal? No, sigue igual, pero creo que es que no estabas bien posicionada. A ver ahora. Aguanta, espera. ¿Ahora? No, pues. No, sigue sin arrancar. Se ve la diapositiva entera. Bueno, Pues si te estás presentando, voy a buscar yo a mi compañero y mientras Patricio os va indicando a mí. presento yo. Nada, sí, mientras solucionamos problemas técnicos. Nada, como os ha comentado ya María José, yo soy Fernando Sánchez y ella es mi compañera Patricia Sauquillo, somos miembros del despacho de abogados y economistas Sebastián Abogados y economistas. Hoy vamos a impartir esta jornada que creo que es de vital importancia y que vosotros nos habéis trasladado ya muchos, sobre todo una problemática que son las garantías tanto en reparación de talleres, venta de vehículos, así como piezas de segunda mano. Vamos a tocar toda la casuística porque sí que es verdad, nos ha comentado María José, que a priori parece sencillo, pero tiene mucha miga y hay muchos problemas que tenemos que tratar. Va a empezar la exposición mi compañera Patricia, pues empezará ahora cuando podamos, en un momentito. Se empezará a hablar del marco legal, como hemos comentado, si queréis lo decimos todo del tirón y luego si queréis, vamos, las dudas que tengáis os las apuntáis. Claro, en cualquier momento también, si hay alguna duda que no entendéis de algún punto en concreto, también podéis levantar la mano y así no hablamos nosotros todo el rato. Lo hacemos un poquito más ameno. Pedro, ¿ahora correcto? Sigue igual. Por lo que sea, no transita. De todas formas, pincharle por favor a la diapositiva número 2 que está en el lado izquierdo de la pantalla. Porque si mueve bien a esa diapositiva, la verdad es que también se ve bien dentro de la pantalla, aunque se vea más pequeño. Pero no se ve nada. Sí que se ve la pantalla donde uno arranca el documento y pone por arriba archivo, inicio, insertar, tal. A la parte izquierda vienen las... Ahora ya no se ve nada, ¿no? Ahora no se ve nada. Antes se veía la 10 minutos diapositiva antes de de empezar funcionaba presentación en pequeño. perfectamente. Lo hemos probado 2 veces. Ya. En este punto, Ahora, ahora está intentando como arrancar, ¿vale? En cualquiera de los casos, en este punto se ve la diapositiva, lo que pasa es que se ve más pequeña porque aparece en el centro de la pantalla y rodeada con el marco del programa. ya, Esperar a ver si termina la gestión de intentar arrancarlo y pincharle a la diapo 2 después. Pincharle ahora, por favor, Ahora ya se ve. Ahora ya está correcto. Como son dos pantallas, lo que aquí nos veíamos la pantalla de esta y esa no se veía, claro, hay que compartir solo esta. Vale, pues nada, ya está. Pues nada, disculpad. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que nos estáis viendo online desde casa. Nuestro objetivo con la jornada de hoy es muy sencillo, ¿vale? Que salgáis con unas nociones básicas sobre garantías y más concretamente sobre su aplicación en los talleres mecánicos. Saber distinguir, ¿no? Qué es la garantía legal de la comercial, los plazos y toda esa documentación que debemos entregar al cliente, pues consideramos que es fundamental no solo para evitar sanciones por parte de consumo, sino también para evitar esas discusiones, ¿no? eternas con clientes cabreados y minimizar esas futuras reclamaciones. También trataremos o vamos a abordar que salgáis de aquí con un pequeño checklist, ¿vale? Para que sepáis qué tipo de documentación es obligatoria y cuál es más recomendable de cara a la realización de esas labores de reparación en los vehículos. En primer lugar, en cuanto al marco legal básico, ¿vale? Para poder saber qué normativa debemos aplicar, debemos analizar qué es lo que estamos garantizando. Para ello vamos a dividir dos grandes ámbitos o dos mundos. Por un lado tenemos el servicio de reparación del taller, entendido como la mano de obra, ¿vale? Es la reparación en sí misma. Y por otro lado, la venta de piezas como productos o la instalación de estas piezas en los vehículos.
debemos atender a dos normativas, a dos leyes principales. Una ley especial, que ya conoceréis, es el Real Decreto 1457/1986, que regula la prestación de ese servicio de reparación en los talleres y qué garantía se da a cada una de las reparaciones. Esta normativa es importante que sepáis que aplica a todo tipo de cliente, ya sea consumidor o un empresario. Y en segundo lugar tenemos la Ley General de Consumidores y Usuarios, que es el Real Decreto Legislativo 1/2007. Esta ley, como veis, únicamente se aplica a consumidores, es decir, particulares que no están actuando en su ámbito empresarial. También vamos a intentar analizar o que reconozcáis cuándo se aplican estas dos normativas simultáneamente. Antes de entrar en el Real Decreto, en la ley especial que aplica a la reparación de talleres, vamos a hablar de la Ley General de Consumidores y Usuarios. Esta ley lo que nos regula es la venta de los bienes o las piezas, ya sean nuevas o de segunda mano. Y se aplica únicamente a consumidores, ¿vale? Cuando nos traen un vehículo industrial o una empresa que se dedica al transporte de mercancías, ese tipo de reparaciones o venta de piezas no estarán amparadas por esta ley. La ley lo que nos regula es cuando se produce una falta de conformidad y cuáles son los plazos mínimos de garantía legal que hay que ofrecer cuando instalamos una pieza nueva o una pieza de segunda mano. Es importante también que sepáis que entre empresarios, cuando actuáis entre empresarios, es decir, cuando adquirís una pieza a vuestro proveedor, al fabricante o a una empresa de recambios, no se aplica esta ley. Es decir, vuestro proveedor no os va a dar un plazo de garantía mínima legal. Lo que os va a dar es un plazo de garantía comercial, que es voluntaria, ¿vale? Y puede o no coincidir con la garantía que vosotros finalmente vais a tener que dar al cliente. Por ejemplo, lo normal es que en una pieza de repuesto os den un plazo de garantía de 2 años. Cabe la posibilidad de que transcurridos esos 2 años el fabricante ya nos dé la garantía, pero si se manifiesta un defecto durante el tercer año, vosotros sí vais a tener que responder frente al cliente y tendréis que asumir esta garantía. En cuanto a los plazos de garantía legal y servicio postventa, esto está regulado en los artículos 114 a 127 bis de esta ley de consumidores. No vamos a entrar a analizar cada uno de los artículos, pero sí que conozcáis los más importantes. El artículo 120 es el que nos dice qué plazos de garantía debemos dar, ¿vale? Básicamente lo que nos viene a decir es que el empresario responde de las faltas de conformidad que se produzcan durante los 3 años, ¿vale? Desde la venta de la pieza o instalación de la pieza para productos nuevos. Como sabéis, en enero del 2022 se amplió este plazo. Antes la garantía era de 2 años y se amplió a 3 años. Y para las piezas de segunda mano, la garantía o piezas reconstruidas, la garantía será de 1 año. Estos plazos, como digo, es un mínimo legal. Se pueden mejorar, ¿vale? Mediante una garantía comercial que podéis dar adicionalmente al cliente, pero nunca pueden ser inferiores. ¿Qué implica o qué incluye esta garantía? Esto es una pregunta que nos hacéis recurrentemente, si la mano de obra, si los desplazamientos se incluyen durante los 3 años de garantía. La respuesta es que sí, ¿vale? La garantía implica gratuidad total para el cliente y por tanto no debe de asumir ningún coste. ¿Qué entendemos que debe entenderse por falta de conformidad? Esto nos lo dicen, el texto, la ley, lo que nos dice es qué requisitos debe de cumplir una pieza para entenderla conforme, pero de una manera más sencilla, la falta de conformidad se produce cuando podemos afirmar que ese defecto es de origen, es decir, por una mala fabricación, porque la pieza no es apta para un uso normal o porque no se correspondía con lo anunciado. Es muy importante, como sabéis, hay muchas piezas que están sometidas a desgaste en vuestro ámbito y por tanto hay que diferenciar muy bien qué es cuando se produce una falta de conformidad por un defecto de fábrica o cuando hablamos de un desgaste normal por un uso normal del cliente o incluso por un uso anormal, un uso incorrecto. Es vital saber diferenciar esto y en muchas ocasiones es bastante complejo determinarlo. Por eso muchas veces se va a requerir pues, un informe de un tercero independiente, que es un informe pericial. Al final se va a tratarse de una cuestión de prueba, ¿vale? De cara a la vía judicial tendremos que probar si ese defecto ha sido o no si es un defecto o no de fábrica. En cuanto a la carga de la prueba, es decir, cuándo corresponde al cliente probar que ese defecto era de fábrica o cuándo nos corresponde a nosotros demostrar lo contrario. Esto nos lo dice el artículo 121 de la ley. Si una pieza nueva, recordad que la pieza tiene 3 años de garantía, la pieza nueva, si esta pieza nueva falla en los 2 primeros años, se entenderá, se presume que ese defecto ya existía desde su origen y por tanto el cliente no tiene que probar nada.
Cuando hablamos de se presume, significa que se admite prueba en contrario. Por tanto, el empresario, el vendedor, puede probar y debe probar que ese defecto se debe o bien a un mal uso, a una falta de mantenimiento o a causas ajenas a la fabricación. En piezas de segunda mano, este plazo de presunción va a ser mínimo de 1 año y, por tanto, nos va a coincidir con el plazo mínimo de garantía legal. Recordar que siempre cabe esa prueba en contrario por parte del empresario. Por último, para terminar este bloque, ¿cuáles son los derechos del consumidor? Es decir, ¿qué opciones tiene el consumidor ante una falta de conformidad o un defecto de la pieza? En primer lugar, el consumidor, el cliente, puede elegir entre la reparación o sustitución de la pieza, salvo pues, que esa reparación sea imposible o suponga un coste desproporcionado para el taller. Si esta reparación es imposible, no se soluciona adecuadamente y sigue habiendo el mismo fallo de manera recurrente o no lo solucionamos en un plazo razonable, el cliente va a poder solicitar una rebaja del precio o incluso la resolución del contrato. Te devuelvo la pieza y me devuelves el importe que pague por ella. Como veis, esta normativa protege especialmente al consumidor. Por último, unas observaciones importantes que tenéis que tener en cuenta es la disponibilidad de las piezas de repuesto, que debéis garantizar una disponibilidad durante 10 años para los clientes. Y mucho cuidado con el stock, con el sobrestock. Esto os lo comentará posteriormente mi compañero Fernando, ya que puede haber pues, problemas con la garantía que nos da el fabricante y la que debemos dar nosotros al consumidor. El plazo de prescripción. Debéis distinguir entre qué es el plazo de garantía y qué es el plazo de prescripción de la acción para que el cliente os pueda reclamar judicialmente la responsabilidad por esa garantía. El plazo de prescripción es de 5 años, es decir, mientras el defecto se manifieste dentro de los 3 primeros años, el cliente va a tener un plazo de 5 años para reclamároslo vía judicial, si no habéis respondido de manera voluntaria a esa reparación. También es importante que tengáis en cuenta que este plazo de prescripción se puede interrumpir mediante el envío de un burofax, una carta certificada, que volverían a contar esos 5 años para poder reclamar judicialmente. La acción de repetición, como hemos dicho, vosotros debéis dar una garantía de 3 años, mientras que igual vuestro proveedor os va a dar solamente 1 año o 2 años. Cabe la acción de repetición contra el fabricante. En el momento que vosotros solucionáis el defecto o reparáis esa pieza, tendréis 1 año para reclamar al fabricante que se haga cargo de, siempre y cuando, evidentemente, se demuestre que el defecto era de origen, ¿vale? Que era un defecto de fábrica. Y por último, ¿qué no está cubierto por la garantía? Bueno, esto ya lo sabéis muchos, pues la manipulación por un tercero, un mal uso, la falta de mantenimiento o causas de fuerza mayor. ¿Qué son los materiales que tienen protección de esto? Pues no la voy a... Sí. Y si no baja la flecha. Con esto, ¿vale? Debería. Vale, muy bien. Pues como os ha comentado lo que acaba de comentar mi compañera Patricia, os ha comentado las garantías de las piezas y cuando se trata de consumidores. En este caso yo os voy a hablar de la garantía del servicio de reparación del propio taller. Como ya os he comentado anteriormente, son 2 garantías diferentes y además que pueden convivir ambas juntas. Se pueden dar y de hecho en la mayoría de los casos ambas garantías se van a dar al mismo tiempo y van a convivir y el propio el cliente podrá o bien utilizar una o la otra, según ahora veremos de dónde proviene el defecto, o bien sea de la reparación o de la propia pieza. Yo voy a hablar, por tanto, del Real Decreto 1457 de 1986, que es el que regula la actividad de los talleres y, por tanto, establece las garantías en la reparación. Esta normativa se aplica tanto a consumidores como a profesionales, es decir, no hace distinción ninguna. En cuanto a su aplicación. En cuanto al plazo de garantías, sí que hace una pequeña distinción y establece 2 tipos de garantías. En primer lugar, una regla general que será para reparaciones en turismos, en general para particulares en sí, para vehículos particulares, en el cual establece que la reparación que efectúe el taller tendrá una garantía de 3 meses o 2.000 kilómetros. Ese límite de 3 meses o 2.000 kilómetros actúa por separado, es decir, el primero que se cumpla deja, por tanto, de aplicarse la garantía y, por tanto, la reparación estará
fuera de la misma y no podrá reclamarse por parte del cliente. Es decir, o bien se cumplen 3 meses, o transcurren 3 meses, o bien el cliente, la segunda vez que entra al taller por la reparación, ha realizado más de 2.000 kilómetros. En este caso no se aplicaría. En segundo lugar, sí que hace una distinción cuando hablamos de vehículos industriales o de uso profesional. Aquí vamos a incluir en general pues camiones, furgonetas comerciales, industriales de todo tipo, incluso taxis. Aquí la jurisprudencia hace un pequeño matiz, pero en general, para que os quede un poquito claro, habla de vehículos de uso comercial, tanto de transportes de personas como de mercancías, con lo cual entendemos que taxis, incluso la jurisprudencia ha considerado que autobuses, minibuses y todo este tipo de vehículos también se consideran vehículos industriales. En este caso, el Real Decreto hace una distinción y rebaja el plazo de garantía. Cuando se trata de estos vehículos industriales, establece que la garantía será de 15 días o de 2.000 kilómetros. Al igual que la otra garantía de particulares, el que primero se cumpla dejará de existir por tanto. 2.000. Si supera 2.000 kilómetros, en este caso los 2.000 kilómetros sí que son tanto para particulares como para vehículos industriales. La única diferencia es que en particulares establece 3 meses como máximo y en industriales 15 días. Claro, puede darse que, como ya hemos dicho, si han pasado los kilómetros o este plazo, ya hemos dicho que no cubre la garantía y la clave, sobre todo para probar que ha pasado ha transcurrido este plazo de tiempo o los kilómetros, es, como ya os ha dado una pincelada también mi compañera Patricia, es dejar constancia, y como más tarde veremos también, de las fechas y el kilometraje en toda la documentación que tenéis que llevar en el taller, como son las órdenes de entrada o de reparación, en segundo lugar el presupuesto y finalmente la factura, que ahora luego veremos con el pequeño checklist y que os quede claro cómo debe dejarse constancia para que no tengáis ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí al final, como también os ha comentado, siempre es un tema de prueba. Y si no dejáis constancia en documentación de los kilómetros y del tiempo que ha transcurrido, será luego un serio problema poder demostrarlo en vía judicial o en procedimientos judiciales si ha transcurrido o no y si está dentro de la garantía de este Real Decreto o bien si se trata de la pieza, pues por tanto la Ley General de Consumidores y Usuarios si se trata de un consumidor. Importante, ya igualmente, como os ha comentado mi compañera, ¿qué cubre esta garantía? Esta garantía igualmente cubre la mano de obra, las piezas, desplazamientos, traslados al taller, es decir, en general, absolutamente todo. El cliente tiene que quedar indemne, es decir, en la misma posición que la primera vez que entró al taller. No puede tener ningún perjuicio. Y por tanto, sí, esto no lo habéis comentado muchas veces y claramente os tenemos que decir que sí, que el cliente tiene que quedar absolutamente en la misma posición y por tanto indemne. ¿Qué es lo que no cubre estas garantías de reparación? Pues efectivamente no cubre la manipulación de terceros, es decir, en aquellos casos que también os habéis trasladado problemas de este tipo, cuando un cliente acude al taller por una reparación y a los 4 o 5 meses o pasados 6 meses vuelve al taller y os dice, mira, he tenido un problema y he acudido a otro taller en el que me lo ha arreglado y ahora os reclamo la reparación que me ha efectuado. Pues en ese caso, si no os ha comentado anteriormente nada y nos ha trasladado el problema que había, entendemos que ha habido una manipulación por terceros, en este caso sería un tercero profesional, otro taller, por ejemplo, y no cubriría la garantía. También cuando esa manipulación efectivamente se ha realizado por el propio particular, en cuyo caso tampoco cubriría la garantía. Efectivamente, también un uso inadecuado del cliente, del vehículo, en cualquiera de sus vertientes. Negativa del cliente a reparar una avería que estuviera relacionada con la primera que fue objeto de entrada en el taller. Es decir, en este caso, en la orden de entrada le hacéis constar efectivamente que no solo existe la avería por la cual ha entrado al taller, sino que apreciáis por medio de una diagnosis o por cualquier otro mecanismo que existe una avería mayor o relacionada. Ya veremos que hay que comunicárselo muy claramente al cliente. Y en ese caso, si el cliente se niega, por tanto, a reparar esa avería, si posteriormente tiene algún problema con el vehículo y vuelve a ingresar al taller, en este caso tampoco cubriría porque efectivamente le han comunicado y él se ha negado previamente. Pero para eso también es necesario, como ya nos hemos dicho, que conste todo en documentación, como más tarde veremos. ¿Y qué ocurre cuando el cliente, que también nos habéis trasladado muchas veces este problema,
llega al taller y os dice que trae una pieza comprada por él por internet o porque la ha caído de algún desguace o la ha conseguido de cualquier forma. Y después, en este caso tenéis que tener muy claro que el cliente no responde nunca de esa pieza, sino solo y únicamente de la reparación, es decir, de los plazos que hemos visto anteriormente, de 3 meses o de 2.000 kilómetros si se trata de un particular, o de 15 días o de 2.000 kilómetros si se trata de un profesional. Igualmente, os comunicamos que hay que dejar constancia en toda la documentación que el cliente trae esa pieza, dejarlo por constancia por escrito, y que por tanto no vais a asumir ningún tipo de responsabilidad de esa pieza de segunda mano que ha traído el propio cliente. Ya os hemos dicho que estas normativas pueden convivir y que lo más normal es que se apliquen, como ya os hemos dicho, de forma conjunta. Puede suceder, y de hecho, como hemos dicho, es lo más habitual, que en una reparación instalemos piezas nuevas y además, como implica la instalación de esa propia pieza, realizamos una reparación. En este caso, como ya hemos dicho, conviven ambas garantías. Por un lado, se aplicaría el Real Decreto 1457 del 86 por la reparación y, por tanto, recordamos esos 3 meses o 2.000 kilómetros o 15 días y 2.000 kilómetros si es un industrial por la reparación en concreto. Y, en segundo lugar, por la pieza nueva instalada también se aplicaría la garantía que ha comentado mi compañera, que básicamente es la Ley General de Consumidores y Usuarios, o bien el año, que son 3 años por la pieza, o el año si se trata de pieza de segunda mano. ¿Qué ocurre en este caso? Por tanto, es que el taller siempre responderá por su trabajo y también durante ciertos años por defectos de la pieza. Es decir, habrá que ver en este caso en dónde ha estado el origen concreto de este problema. Es decir, si ha sido la propia reparación del taller o ha sido la pieza la que ha fallado. Igualmente aquí os comunicamos que es un tema de prueba y que por tanto habrá que demostrar si ha sido la pieza o ha sido la instalación o el servicio prestado o la reparación prestada por el propio taller. Os ponemos un ejemplo para que más o menos lo podáis entender un poquito y de la convivencia de ambas normativas. Pongamos el ejemplo de que un coche ingresa en el taller el 1 de noviembre de 2025 por un fallo en el embrague. Se le realiza el cambio de un kit de embrague completo en esa fecha y un mes más tarde, el 15 de diciembre de 2025, con unos 1.500 kilómetros recorridos por el cliente, vuelve a ingresar en el taller y manifiesta que el embrague pues, le sigue fallando. En este caso, como está dentro de esos 3 meses y no ha recorrido más de 2.000 kilómetros, el taller tiene que responder por ese fallo y por ese cambio de embrague, el cual, como ya hemos dicho, tendrá que dejar indemne de nuevo al cliente, tendrá que cambiar todo el kit de embrague y, por supuesto, la mano de obra incluida, desplazamientos y todos los gastos del cliente. En segundo lugar, pongamos que el fallo del embrague ha tenido lugar un poquito más. Perdona, no me ha quedado claro. Aquí en este caso estamos diciendo que el problema viene de la pieza, ¿no? Entiendo, en esa segunda vez que viene. Sí, bueno, da igual que venga de la pieza o de reparación. Igualmente el taller va a tener que responder, pero vais a tener que tener en cuenta exactamente si es por el tema aquí estamos hablando de la reparación, los plazos, independientemente de que si es un fallo, igualmente, bien visto también la pregunta, porque sí, estamos hablando de que esté dentro de esos 3 meses o 2.000 kilómetros. Claro, porque si realmente fuera un problema de la pieza, porque es el propio taller el que tiene que asumir el coste de la reparación. O sea, cuando realmente debería ser en este caso el proveedor. Pero Vale. la pieza se la has instalado tú. Sí, claro, pero o sea, mi trabajo está bien hecho como taller, ¿no? Sí, pero aún así. No sé. Sí, pero. Eso es un meollo de la Sí, claro. Luego lo tratamos, pero lo tratamos. Efectivamente, el problema que existe hoy en día en la normativa es que, como os ha comentado mi compañera, el proveedor os puede dar incluso una garantía de 1 año, vosotros vais a tener que responder siempre al consumidor por 3 años. Claro, esos 2 años, ¿qué ocurre? Pues efectivamente vosotros tenéis la obligación, porque sois la relación jurídica o la relación de negocio, no se produce entre cliente y proveedor. Ese es el problema. Se produce entre cliente y taller instalado. Entonces es el taller el que tiene que asumir.
independientemente de que luego el taller efectivamente podrá, si es un defecto de fábrica o un defecto de la pieza, repetir contra el proveedor. ¿Qué significa repetir? Pues básicamente, si al taller se le demanda por este kit de embrague, por ejemplo, que ha tenido un defecto, el taller posteriormente tiene un año para poder repetir, es decir, plantear la misma demanda contra el proveedor. ¿Se puede dar el caso efectivamente de que el proveedor ya no cubra la garantía porque ha transcurrido 2 años? Yo creo que tenemos un ejemplo también posterior, pero que el proveedor os da 2 años de garantía y el problema, por ejemplo, de la pieza ingresa el coche por un problema de esa pieza, ha transcurrido los 2 años, pues igualmente vosotros vais a tener que, los talleres tienen que responder durante ese último año. Luego, pues se podrá reclamar contra el proveedor por responsabilidad contractual, como más tarde veremos, ya no por una garantía, porque estaría fuera de esa cobertura, pero sí por una responsabilidad contractual, por el defecto por entregar una cosa inservible, pero ya serían 5 años. Pero el problema es, o diferencia, es la carga de la prueba. Es decir, en ese caso ya tendría que ser el taller quien va a tener que demostrar efectivamente con periciales que esa pieza tenía un defecto de fábrica y que no ha sido culpa del taller ni de su instalación. Pero sí que es verdad que tenéis ese año, por ejemplo, suponiendo que el proveedor os da 2 años, os puede dar un año de garantía. Eso es algo que efectivamente en la normativa no está bien regulada a nuestro modo de ver y se deja muchas veces a los talleres un poco en una posición indefensa. Porque... Puntualización. Recordar el plazo de presunción de los 2 años. Si el defecto se manifiesta en el tercer año, ya no se entiende, no se presume que ese defecto sea de fábrica y por tanto corresponderá al cliente acreditar que ese defecto era de fábrica. ¿Vale? Sí que tenemos ahí esa posibilidad, ¿no? de salir y poder, oye, pues oponernos, ¿no? a la reparación porque ha transcurrido, estamos en el tercer año y, oye, la ley ya no presume que este defecto era de origen, acredítemelo. ¿Vale? Tenéis que responder por garantía, pero efectivamente es la carga de la prueba. Y ahí ya corresponde al cliente y a vosotros posteriormente si queréis ir contra el proveedor. Y el tercer supuesto, para que veáis, por ejemplo, si el embrague tiene un defecto de fábrica, que es lo que estábamos comentando, las garantías son de 3 años, la pieza nueva, y en lo que hablábamos, pues justamente era el caso que hemos tratado. Y es reclamar al proveedor o fabricante los términos que hemos expuesto. Y siempre, pues, como hemos dicho, como os ha comentado mi compañera, como se encuentra fuera de esos 2 años de presunción, pues aquí sí que hay que probar. Hay que probar por medio de periciales, pues si ha sido un problema de la pieza o no, y por tanto, sí que es verdad que o van a demandar, primero, el primer objetivo va a ser el taller. El cliente puede haber realizado ya bastante trabajo por medio de periciales y por medio de demostrar, por tanto, que la pieza ha sido o es defectuosa de origen, por lo cual esa misma documentación, esos mismos periciales puede servir también para repetir posteriormente en el plazo de un año contra el proveedor. O sea que es una posición mala, sí, pero un poquito más ventajosa que dentro de los 2 primeros años. El problema está, claro, lo que hemos comentado, que se dé una garantía por el proveedor de 1 año y vosotros tenéis que responder 3 años. Ahí sí que os queda el segundo año, que sí que tiene la presunción por parte del cliente de que tiene un defecto de fábrica y vosotros igualmente vais a tener que responder. En ese caso, pues seréis los talleres quien vais a tener que realizar la prueba de defender, para defender que esa pieza tenía un defecto de origen y reclamar al proveedor. Dentro de la convivencia de ambas de estas normas, ¿cuáles son las opciones que tiene el taller? Lo hemos comentado un poquito por encima, pero por resumir, en este caso, cuando se responde por parte del taller y el defecto es de la pieza, pues se tiene que tramitar la garantía con el proveedor. Es decir, hay que comunicar esa incidencia al proveedor por parte del cliente y será el proveedor, si se encuentra dentro de la garantía, por tanto, quien tiene que cubrir esa reparación con todos los gastos y pagar todos los gastos también al taller que haya ocasionado esa garantía. Si no responde el taller, como ya hemos visto, pues asume la garantía y tiene la acción de repetición por defecto de producto en el plazo de 1 año vía judicial, que es lo que hemos hablado, la acción de repetición contra el proveedor. ¿Qué pasa y enlazado también con este caso? ¿Qué ocurre
que os lo ha nombrado también mi compañera anteriormente, con el stock. Otro problema importante que debéis de saber y que nos han trasladado también muchas veces esta vicisitud por parte de los talleres. Cuidado, eso sí os lo decimos ya, cuidado con tener un stock de piezas en el propio taller sin previsión de instalarlas en un plazo breve. ¿Por qué? Porque la garantía de las piezas otorgadas por el proveedor comienza a contar desde el momento que se sirve al taller. Es decir, en el momento que os facilita esa pieza y que vosotros obtenéis de la casa de recambios, proveedores en general, esa pieza, en ese momento empieza a contar la garantía comercial o la garantía del proveedor. Imaginemos que os otorga un plazo de garantía de 1 año y vosotros adquirís esa pieza el 1 de enero de 2025, pero el 1 de enero de 2026 el cliente llega con un problema el 15 de enero de 2016, pasado 1 año, y claro, entendéis que es una pieza nueva, pero tenéis que tener en cuenta que la garantía del comercial ya ha transcurrido y vosotros, desde el momento que instaláis esa pieza al taller al cliente, empieza a contar la garantía de los 3 años. Es decir, se puede ir, en este caso, a 4 años de garantía que vais a tener que responder de esa pieza el propio taller. Con lo cual, cuidado con tener ese stock porque comienza a contar la garantía desde que os sirven esas piezas del proveedor. Y entonces siempre recordad que vosotros al cliente, desde el momento que instaláis al cliente final, esa pieza empieza a contar 3 años. Con lo cual, tener stocks en el taller sin previsibilidad de instalarlas a un corto o medio plazo es contraproducente para el propio taller. Es un problema. Y finalmente también aconsejaros la importancia de elegir siempre a buenos proveedores, efectivamente, y que os den garantías comerciales que se adecúen un poquito a la realidad y se acerquen a esos 3 años que otorga la Ley General de Consumidores y Usuarios. Sí que es verdad que normalmente encontramos que las casas de proveedores están dando entre 2 años, incluso 1 año en piezas y siempre, pero bueno, hay casas que aún así sí que pueden dar la garantía comercial de 3 años y por tanto cubre y os deja un poquito a los talleres también un poco indemnes a esas posibles reclamaciones de consumidores y usuarios que pueden llegar hasta los 3 años. Finalmente, ¿qué pasa también cuando hay una mala praxis, es decir, una mala práctica o una mala reparación del taller? Esto da lugar, básicamente estamos hablando de cuando ha transcurrido la garantía prevista en el Real Decreto de esos 3 meses como máximo para particulares, o de 2.000 kilómetros, o de 15 días para profesionales y de 2.000 kilómetros. En ese caso tenéis que tener en cuenta que siempre ya no hay presunción, ya no existe garantía, pero siempre vais a tener que responder por vuestro trabajo realizado, es decir, por una responsabilidad contractual. Y esa responsabilidad contractual se rige por el Código Civil en general y por tanto son un plazo de 5 años. No es una garantía, es una responsabilidad contractual y es el cliente, en todo caso, quien va a tener que probar que efectivamente la reparación que habéis efectuado no ha sido correcta o ha sido defectuosa. En este caso, vosotros no tenéis que probar nada, pero que sepáis que existe esa responsabilidad contractual que rige para todos los contratos en general, no solo para los talleres, es una responsabilidad general en contratos bilaterales entre 2 personas, que son 5 años. Siempre vais a responder por esos 5 años. Y bien, continuamos, si queréis con el checklist. En venta de producto comercial, o sea, en pieza, no en mano de obra. No, es general. Entonces, ¿qué nos cubre a nosotros si ya por ley solo tenemos 3 meses o 2.000 kilómetros y ahora tengo que aumentarla a 5 años? Sí, pero no es garantía, esa es la diferencia. La garantía sí que es que si al cliente, antes de transcurrir o bien esos meses o bien esos kilómetros, ha tenido un problema, tenéis que responder directamente de ese problema. O sea, tenéis la obligación de responder. Sin embargo, cuando ha transcurrido ese plazo y no suele pasar porque efectivamente ese plazo está más previsto para que las reparaciones que se han efectuado ya haya pasado un transcurso de tiempo y se haya visto que efectivamente la reparación ha estado efectuada correctamente y si hay algún problema fuera de ese plazo, normalmente por un mal uso o por cualquier otra causa, pero generalmente mal uso del cliente. Pero imaginemos que efectivamente después de ese plazo
ha tenido otra vez un defecto y entra en el taller. En ese caso, el taller sí se puede negar a reparar. Luego veremos, será el cliente quien tiene que ejercitar una acción de responsabilidad contractual y tendrá que iniciar un procedimiento con una pericial, con documentación y con prueba que evidencie que efectivamente ha sido el taller el que ha realizado una mala ejecución o una mala reparación. Pero no es una garantía. Eso es un plazo de responsabilidad contractual que existe en cualquier tipo de contratos. Son defectos graves, una mala praxis grave, que haya un incumplimiento total del contrato, ¿vale? No que a raíz de la reparación pues haya fallado una pequeña pieza que sí que hay que responder en ese plazo de 2 meses. Pero cuando el taller no ha llevado a cabo la reparación correctamente, porque igual se ha dejado cualquier pieza por instalar o se ha dejado unas juntas por poner, eso se entendería como mala praxis. Y por tanto sí que hay un plazo de 5 años para reclamar, pero lo tiene que probar el cliente. O como lo veremos también en el caso en que el taller también realice compraventa, si vende un vehículo, al final es un negocio jurídico, es decir, es un contrato. Si el taller vende un vehículo y veremos luego las garantías, pero transcurrido la garantía, surge un problema que el cliente puede demostrar que era con anterioridad, es difícil, pero bueno, puede demostrar que era con anterioridad a la venta o que ha sido por un problema que tenía el propio vehículo, pues se puede responder no solo por vicios ocultos, que luego lo veremos, sino también por una responsabilidad contractual. Pero como ya os digo, esta responsabilidad contractual se aplica a todo contrato, no solo al taller. Cualquier contrato que se realice de cualquier tipo, va a existir esa responsabilidad contractual. Pero claro, tiene que ser de una entidad suficiente, efectivamente, para que el contrato se entienda incumplido. Es decir, o bien el vehículo es inservible, pero en todo caso tendrá que demostrar el cliente por qué es inservible y que se puede imputar esa falta o ese defecto al taller. No suele ocurrir. Para eso están los plazos de garantía y transcurridos los plazos de garantía normalmente el cliente no suele tener problemas. ¿Se dan casos? Sí, porque se dan casos de todo tipo, pero bueno. Lo veremos, Pero sí que hay ejemplos. Luego, posteriormente, tenemos ejemplos de eso también. Continuamos. Sí, vamos a pasar al checklist documental, es decir, qué documentación es obligatoria, cuál es recomendable para poder pues, protegernos ante futuras reclamaciones. Lo primero que debéis de tener en cuenta es que desde el momento 1 en que el vehículo entra en nuestro taller, ¿vale? Ya sea para la elaboración de un presupuesto o para llevar a cabo una reparación, nos convertimos en depositarios del vehículo y somos responsables de ese vehículo en nuestras instalaciones. Para ello es obligatorio ofrecer o facilitar al cliente un resguardo acreditativo o comúnmente llamado orden de entrada del vehículo, ¿vale? ¿Qué datos o qué información debe de contener este documento? Pues los datos completos, ¿vale? Tanto del taller como del cliente. Muy importante porque hemos tenido clientes, compañeros vuestros, que nos piden que reclamemos una factura y vemos que en la factura únicamente tenemos el primer nombre y un primer apellido. Esto va a ser muy complicado de cara a poder localizar a ese cliente. Por tanto, muy importante que estén todos los datos completos, el NIF, ¿vale? El DNI del cliente, una dirección para poder enviarle cualquier comunicación y si podéis solicitar un correo electrónico de contacto, mucho mejor. Y también, disculpa, si es posible hacer una foto a la ficha técnica para ver quién es el titular del vehículo. Porque luego hay veces otros temas que no tienen nada que ver con garantías y la DGT os tumba el poder mover el coche porque ese coche es de otra persona y no podemos averiguar los datos, sino simplemente una foto a la documentación y es suficiente. La DGT tumba, ¿eh? Por ejemplo, cuando os abandonan los vehículos en el taller, si no es al titular que ellos tienen su base de datos, y a lo mejor te lo ha traído Pepe Pérez, y allí es Juan Gómez, te dicen que no. Entonces ahí ya empezamos a tener bastantes problemas. Y en esos casos, ¿qué harías? O sea, porque tú al final, el que te trae el coche es un... Pues ahí tenemos un problema, pero bueno, ese es otro. lo trataremos luego, si quieres, en otro momento. Bueno, pero si te firma que es el mandatario verbal. Sí, pero para poder... Sí. Pero bueno, luego, como no es tema de garantía... Tráfico no te lo admito. Yo entiendo que sí, si transcurre el plazo necesario, no lo desconozco, pero... Luego Claro. Hoy es garantías. Seguimos con... Con la policía. Y ya está. Abandono vía pública. Claro. Continuamos con la información. Mientras no te paguen, no puedes sacarlo del depósito. Continuamos con la información que debe incluir esta orden de entrada.
Bueno, la identificación del vehículo y añadiendo pues la foto de la ficha técnica, kilómetros, ¿vale? Kilometraje, todos los datos que podáis identificar en el estado en el que ha entrado el vehículo. Descripción de la reparación y costes del servicio. Es decir, en esta orden de entrada tendréis que hacer una breve descripción de cuál es el motivo de la avería, si el vehículo ha sido traído con grúa o lo han traído, ha venido por sus propios medios, y el coste del presupuesto. Es decir, el presupuesto realmente es gratuito para el cliente, pero ¿qué pasa si realizamos una diagnosis, empleamos mano de obra para poder elaborar correctamente un presupuesto y posteriormente el cliente nos dice que no lo repara con nosotros? Siempre y cuando en esta orden de entrada se haya informado al cliente de que este presupuesto tendrá un coste en caso de que no sea aceptado, le podremos facturar por él, ¿vale? Pero es muy importante que se informe previamente al cliente, siempre y cuando, como he dicho, el cliente no acepte posteriormente la reparación y se lo lleva a otro taller a reparar, ¿vale? Al final hemos empleado pues unos medios, una mano de obra que se podrá facturar al cliente. Incluye pues fecha prevista de entrega. Esto es bastante complicado, pero bueno, pueden pasar mil cosas que luego no se cumplan, no es algo relevante. Que os firmen la hoja de entrada. El tema de los gastos de estancia. Lo que nos dice la ley es que los gastos de estancia deben de estar... Perdona, Patricia, ¿has dicho que tiene derecho a un presupuesto? Todos los clientes, si os piden un presupuesto, tienen derecho a un presupuesto. Y de hecho es la forma... Yo tengo derecho a negarme a hacer un presupuesto. No. Bueno, si no le quieres prestar el servicio, sí, por supuesto. Sí, totalmente. Que no se puede. Claro, en el caso de que tú quieras llevar a cabo esa reparación, si el cliente Es tiene un que, presupuesto... claro, pero tú estás hablando, para mí hay dos cosas diferentes. Una es hacer el presupuesto administrativamente y otra es diagnosticar la avería que tiene el vehículo. Cuando hablas de presupuesto, te estás refiriendo a ese Claro, punto de contacto de saber qué está ocurriendo. Exactamente. No, pero es que, ojito, administrativamente también hay un coste. Sí, por supuesto, es a lo que me refiero. Cualquier dedicación, cualquier empleo de horas, de mano de obra que necesitéis para elaborar un presupuesto, ya sea un presupuesto que es completo... Programas de despiece valen un dinero anual. Puedo cobrar. Claro, Puedes cobrar exactamente. 40 euros. Lo importante aquí es que en la hoja de entrada, ¿vale? En el resguardo acreditativo de la entrada del vehículo, hagáis constar que el presupuesto va a tener un coste, se le va a facturar tanto al cliente 60 euros. El presupuesto administrativo, el de diagnosis no lo sé. Sí. Hasta que no intervenga, pues tengo una hora, media hora o 3/4, no lo sé. No, pero tú lo informas, tú le puedes informar, oye, hay un presupuesto administrativo que va a tener un coste de 60 euros. Que diga claro los conceptos. Incluso... Una es, el presupuesto para mí es lo que tú confeccionas en papel, lo otro es una diagnosis. Claro, pero depende si para hacer un presupuesto necesitáis hacer una diagnosis antes o no, ¿vale? Esto variará. Es que hoy en día te llaman por teléfono, te paso este bastidor, que en industria les pasa, y me dices que me envías un presupuesto de cambiar, hacer mantenimiento de los 150.000 kilómetros. Vale, pues tú le puedes... venimos 3 personas y ningún mecánico. En ese caso le puedes... Y pagamos a la marca, se le paga todos los años mucho dinero para poder acceder a tiempo de reparación, despiece. Nosotros estamos pidiendo ya 65 euros a las personas que son desconocidas. Usted me ingresa 65 euros y después si le hago un trabajo se lo descontaré. Exactamente. Porque después con ese presupuesto tuyo, tú has hecho el trabajo, tú has pagado, se van al de al lado y aquel no hace nada y dice, oh, 10% más barato. Exacto, a eso me refiero, que debéis siempre... Eso quería que para mí son dos. Uno es la diagnosis, si tienes que hacerla, y otra es un presupuesto puramente administrativo. Siempre y cuando informéis al cliente del coste que va a conllevar ese trabajo por vuestra parte, haya diagnosis o no, es legal facturar por ese presupuesto. Gastos de estancia, ¿vale? ¿Qué pasa con los gastos de estancia? Los gastos de estancia, bueno, me imagino que todos los conocéis, es cuando a partir del tercer día el cliente no retira el vehículo. Lo que nos dice la ley es que deben de estar en un lugar visible para el cliente, pero claro, ¿qué pasa si luego el cliente nos dice, no, yo no lo vi? O ¿cómo probamos que teníamos esos gastos de estancia en ese momento visibles para el cliente? Pues también recomendamos que se advierta de ello en este resguardo acreditativo u orden de entrada. A partir del tercer día hábil, una vez elaborado el presupuesto, usted tiene 3 días para aceptarlo. Si no lo acepta, transcurridos esos 3 días, no retira el vehículo, hablamos de presupuestos cuando os han dejado el vehículo en vuestras instalaciones. Pues a partir del cuarto día hábil se le podrá cobrar pues a 7 euros el día, ¿vale? Por la estancia del vehículo. Muy importante también el tema de protección de datos y tratamiento, debe constar en todas las documentaciones.
Y en caso de renuncia al presupuesto, los clientes tienen derecho a decir, oye, no quiero que me hagas un presupuesto, directamente repárame esto. Pues hacerlo constar muy claramente que el cliente renuncia al presupuesto y autoriza directamente la reclamación. Solo por ampliar una pequeña puntualización, porque como nos ha pasado mucho, María José, que quede claro que los gastos de estancia, porque nos ha pasado muchas veces, no se va a poder reclamar, además lo dice la jurisprudencia muy clara, no se va a poder reclamar teniendo solo el cartelito de entrada en el que pone gastos de estancia a 9, a 8, a 6, a 10 euros diarios. Solo con eso no se puede reclamar. Debemos de ponerlo en la orden de entrada, aunque no es obligatorio, y en factura, porque nos estamos encontrando casos en que nos hemos tenido que comer los gastos de estancia. Entonces, nos ha pasado varias veces. Aunque en los carteles tenéis todo eso y en el Real Decreto solo indica que en un sitio visible a la entrada que tenéis el cartel sería suficiente, pero para evitar esos casos, pues chico, una frasecita más, se lo decís al informático que os lo añadan y ya está. Para evitar eso, porque en caso de tener que cobrarlos, porque no somos un garaje, poder cobrárselos al cliente, ¿vale? Es que no, ha sido hace relativamente poco. Sí. Bueno, el presupuesto previo, ya hemos entrado en él, ¿vale? Gratuidad, como hemos dicho, depende. Si el cliente finalmente acepta la reparación, pues el coste, si ha pagado un coste previo por ese presupuesto, se lo descontaremos del total, pero si directamente pues, nos deja el vehículo, ya en un presupuesto y ya vendré a ver si lo acepto o no, pues se le habrá informado de que ese presupuesto tiene un coste y se le podrá cobrar. Los presupuestos tienen una validez de 12 días. ¿Vale? Si transcurridos esos 12 días el cliente no acepta el presupuesto, pues los precios pueden variar, ya no estaría vigente. Información que debe constar en este presupuesto, básicamente la misma que en la orden de entrada, NIF, domicilio del taller, todos los datos completos del cliente, del taller, identificación del vehículo, aquí sí que pues más detallado, marca, modelo, matrícula, fotografía de la hoja técnica, las reparaciones que se van a realizar con el precio desglosado, y pues un espacio para la firma en el presupuesto, si mientras hayamos informado ya de todo en la hoja de entrada o en el resguardo acreditativo, pues sería suficiente con esta información, incluida también la protección de datos a la que nos hemos referido antes. ¿Qué pasa con las averías adicionales que surgen con posterioridad a la elaboración de ese presupuesto? La ley lo que nos dice es que debemos comunicárselo al cliente en un máximo de 48 horas. Estamos haciendo una reparación y de repente pues observamos que hay otra avería o que debemos de cambiar una pieza que no habíamos incluido en el presupuesto. Se comunica al cliente en un plazo de 48 horas, se le indica el importe y sin la conformidad expresa del cliente no podemos reparar esa pieza. Y muy importante pues que dejemos siempre evidencia escrita. Ahora se utiliza mucho el WhatsApp, valdría, ¿vale? Las capturas de WhatsApp cada vez se van admitiendo más por nuestros tribunales porque al final va evolucionando como evoluciona la sociedad y se está admitiendo como prueba. Pero bueno, y muy importante que siempre quede evidencia escrita de que hemos informado al cliente de esa avería adicional, del coste que conlleva su reparación y si el cliente no te dice que no la quiere reparar, pues habrá que dejar constancia por escrito por lo que ha comentado mi compañero antes, el tema de la garantía. Si posteriormente entra otra vez el vehículo y observamos que esa avería ha sido consecuencia de que no se reparó o no hubo conformidad del cliente en reparar esa pieza, pues podremos negarnos a responder en garantía. La diagnosis y las hojas de reparaciones internas del propio taller. Esta documentación no es obligatoria, no se tiene que entregar al cliente, pero sí que lo recomendamos que la tengáis, que la elaboréis detalladamente, porque va a ser vital de cara a un procedimiento judicial posterior para probar pues que hemos hecho un buen diagnóstico, que hemos hecho los trabajos de mano de obra, las incidencias que han surgido, incluso el trabajador que ha llevado a cabo la reparación. Y por último, la factura desglosada. ¿Vale? En la factura desglosada pues, hay que detallar qué piezas han instalado, recomendamos que se indique si la pieza es nueva, no hace falta que pongáis los plazos de garantía de cada una de las piezas, pero sí que indiquéis si la pieza es nueva, si es reconstruida o si la ha traído el cliente, precisamente porque no existe garantía de lo que es la propia pieza, sino únicamente de la mano de obra. En la factura, como ha comentado María José, podremos, siempre y cuando hayamos informado anteriormente en ese resguardo acreditativo, podremos incluir ya los gastos de estancia si se han ocasionado. Y, por supuesto, anotar las negativas del cliente. El cliente no ha querido presupuesto, el cliente no ha querido reparar esta pieza o esta avería adicional para luego cubrirnos.
Y bueno, aquí os dejamos pues unas pequeñas buenas prácticas para defendernos en un futuro o eventual proceso judicial posterior. Muy importante registrar los kilómetros de entrada. Si podéis hacer fotografía al cuadro, mucho mejor, por el tema de la garantía. Esto ya lo sabéis. Una vez hayas transcurrido 2000 kilómetros, pues tendremos la prueba de que ese vehículo entró con X kilómetros y salió con otros tantos. Fotografiar el estado del vehículo. No es algo obligatorio, pero evita esas discusiones de esta raya no estaba cuando yo te dejé el coche, etcétera. Ya sé que pues, requieren mucha documentación, pero al final, como todo es cuestión de prueba, siempre es mejor estar cubiertos. Ya lo hemos dicho, las negativas por escrito del cliente, tanto que renuncia a presupuesto como que renuncia a reparar. Y si renuncia a reparar una pieza, pues no cuesta nada poner una pequeña frasecita de exención de el cliente pieza aportada por el cliente, esto en la factura, ¿vale? Pieza aportada por el cliente, el taller no garantiza la idoneidad ni la vida útil de la pieza. Toda esta documentación hay que tenerla firmada y debidamente archivada. Los gastos de estancia, como ya hemos dicho, tienen que reflejarse correctamente tanto en la orden de entrada como incluso podéis facturarlo siempre y cuando se haya advertido de ello. Y las hojas de reclamaciones, tenemos de tener siempre hojas de reclamaciones a disposición del cliente y si nos la solicita es obligatorio entregársela. Si por lo que fuera llega un cliente, os pide las hojas, se os han acabado y no las encontráis, etc., podéis iros a la tienda o a la fábrica que hay al lado que os den una, o le podéis decir al cliente, mira, de forma telemática, con tu certificado digital, puedes presentar la reclamación, ¿vale? Porque a veces llamáis, nosotros os damos las hojas, pero entre que vas, vienes, pues no, a lo mejor no llega, el cliente se encabrona porque, en fin, pues bueno, pues a veces se enfadan por cosas que no proceden, con perdón de la expresión, y le podéis decir, mire, usted tranquilamente desde su casa puede presentar la reclamación y ahí puede escribir todo lo que quiera. Y enseguida, cuando ya os llegará la notificación de Consellería o de la OMIC, avisarme y ya se inicia el procedimiento. Pero las hojas siempre dárselas, aunque no tengan nada que ver con el trabajo que hayáis realizado. Tú le das, porque a veces se enfadan, traen a la policía, le dais las hojas y ya está, ¿vale? Y al hilo de eso mismo también, si recibís, cualquier taller recibe una reclamación, una queja, y que provenga de la OMIC o del Servicio Territorial de Comercio y Consumo o de la OCU o de donde sea, contestar. O sea, obligación de contestar. Estamos obligados a contestar. Entonces, contestar es en un folio, nos avisáis, en un folio me contáis normalmente lo que ha sucedido, se le explica, punto. Y ya tomamos la decisión de acudir a junta arbitral o no, ¿vale? La junta arbitral no requiere de abogado por vuestra parte, ¿vale? Pero se puede presentar y decir, oye, pues no estoy de acuerdo con lo que me han protestado, punto, ¿vale? Pero sí que es otra cosa ya sería si os presentan una demanda judicial que ahí directamente tenemos que ir a abogado. Pero ese es el primer paso, el más sencillito, donde podemos solucionar las reclamaciones más básicas, porque como es un sistema gratuito de consellería, mucha gente lo utiliza para cualquier cosa. Tú le has cambiado unas ruedas y te están protestando del capó. Pues bueno, ahí es una forma para vosotros de terminar con ese problema, ¿vale? Y sobre todo que sepáis que hay multas. Multas por parte de consumos que no Sí, responden. Es obligatorio contestar, pero ya os digo, en un folio es suficiente, ¿vale? Vale, muy brevemente también vamos a tratar el tema de las garantías de vehículos de segunda mano, porque entiendo que muchos de los talleres también es compraventa y que por tanto también se realizan estas operaciones o estos negocios como son las ventas de vehículos de segunda mano. Aquí igualmente hay que diferenciar, muy brevemente lo vamos a hacer, entre particulares, si se vende, es decir, si el taller vende un vehículo a un particular o lo vende a un profesional distinto de cualquier otro un profesional que se dedique cuya actividad sea, por tanto, o ese vehículo se destine al uso de su actividad profesional. Cuando hablamos de particulares, en este caso solo se rigen, no existe garantía, no estamos hablando de garantías, solo estamos hablando de lo que en el Código Civil se habla de vicios ocultos. Es decir, en este caso solo se respondería por 6 meses si se venden entre particulares, perdón, para que quede claro, entre particulares no existe esa garantía, sino que solo existen 6 meses. Y esos 6 meses se refieren a defectos graves que siempre tienen que ser preexistentes a la venta. Y ese plazo es de caducidad, es decir, no se puede interrumpir, dentro de esos 6 meses se tiene que poner la reclamación por parte del particular, del comprador en este caso. Tiene que ser, como ya hemos dicho, un defecto muy grave,
averías mecánicas importantes que hagan inservible, por tanto, el uso de ese vehículo y, por tanto, se pueda ejercitar esta acción de vicios ocultos entre particulares. Igualmente, de pasado lo decimos, pero si es un perito en la materia y si es conocedor el que ha sido el comprador, por ejemplo, pues igualmente tampoco cubriría esta suerte de responsabilidad, porque no es una garantía de 6 meses de vicios ocultos, porque es una persona entendida y que por tanto podía conocer o tenía conocimientos técnicos para conocer de ese defecto que tiene el vehículo. En ese caso tampoco se aplicaría a estos vicios ocultos. Y cuando el vendedor es un profesional, por tanto, es decir, aquí ya sí, cuando el taller vende el vehículo, la ley establece que en todo caso tiene que dar una garantía mínima de 1 año cuando se trata de un vehículo de segunda mano. En este caso, igualmente se refiere, podemos hablar sí, aquí como una especie, sí que es una garantía. Sí. Y que, garantía de 1 año y además vicios ocultos. Y vicios ocultos, es decir, también operaría los vicios ocultos, que en ese caso la diferencia es que si, por ejemplo, un particular que os ha comprado un vehículo puede ir o bien por vicios ocultos porque puede demostrar que el vicio era preexistente y que, por tanto, es automático, que podría resolver el contrato, incluso si es un vicio, un defecto muy grave. Pero si transcurren esos 6 meses, pues que sepáis que el taller aún sigue garantizando otros 6 meses, es decir, hasta el año, por defectos en la venta del vehículo de segunda mano. ¿De todo? En este sí, pero efectivamente... ¿De todo? Sí. Ahí hay que tener cuidado porque todos sabemos que hay piezas que están sometidas a desgaste. ¿Vale? Entonces es posible que unas ruedas, unos neumáticos, ahora veremos un ejemplo, unos neumáticos igual transcurrido el año, como sabemos es un vehículo de segunda mano, los neumáticos no van a estar nuevos, ¿vale? Habrá que, el cliente ha podido ver el estado de esos neumáticos al adquirirlo, por tanto hay ciertas piezas que igual, pues porque son de menor entidad, pues pueden ser rodamientos, manguitos, etcétera, evidentemente eso no se considera un vicio oculto ni habrá que responder por garantía dependiendo, lo veremos. Hay que ver el caso concreto. Tiene que ser un defecto grave y aquí os aconsejamos en la venta de vehículos no hacer el mero contratito de vehículos, sino decir el estado del vehículo, fotografía, todo lo que podáis probar a priori os va a servir muchísimo de forma posterior. Aquí yo, en este caso, normalmente hay muchos talleres que sí que lo hacen, hay otros que no y puede haber un problema. Hacer constar el estado de los neumáticos, hacer constar el estado del motor, si tiene alguna avería, si aún así se vende el vehículo con una avería, que el comprador lo sepa, que el comprador tenga conocimiento. Y podemos ver, pues imaginamos un vehículo en el que efectivamente tiene el chivato del motor encendido, la avería motor. Sabemos que hay veces que la avería motor pues no implica nada, que siempre está ahí, pero no implica nada. Pero el cliente, o bien si lo adquiere, pero hacer constar muy claramente, porque si posteriormente tiene un problema y ya puede demostrar que esa avería motor existía y no se le había comentado, pues sí que se va a responder de esos vicios, si el defecto es grave. Ahora, como dice mi compañera Patricia, si estamos hablando de que un latiguillo, un manguito, las ruedas, este tipo no, porque están sujetos a un desgaste, a un uso normal y por tanto de eso no se va a responder. O sea, hay que distinguir entre lo que es mantenimiento y lo que es garantía del sistema cinemático. Sí, correcto, ¿no? Básicamente los tribunales nos vienen a diferenciar a grandes rasgos, porque luego hay que ver cada caso, es muy casuístico, pero esos tipos de garantías y estos tipos de responsabilidades sobre todo se dan sobre piezas autónomas que sean automotrices o que tengan una entidad suficiente. Es decir, estamos hablando de motor, turbo, alternador, todos estos tipos de piezas. Cuando ya hablamos de manguitos, hablamos de ruedas, hablamos de cualquier tipo de pieza que tenga un uso, rodamientos y todo este tipo, rótulas incluso, en este tipo de casos, como están sujetos a un desgaste y a un uso que puede ser más anormal o no, pero a un desgaste del propio vehículo, en ese caso no se respondería. Nuestro consejo es que siempre que hagáis una venta de segunda mano, indiquéis muy bien el estado del vehículo con todos los posibles fallos que puede tener. Si el cliente lo compra y lo acepta, perfecto. El problema es que una vez producida la venta, el cliente luego no sea conocedor efectivamente de ese defecto y surja posteriormente y entonces vais a tener que responder durante 1 año. Repetimos, tienen que ser defectos graves, como dice la ley. Pero vamos, que pueden ocurrir y nuestro consejo es que se detalle todo y se pruebe todo para no tener problemas.
Mucho cuidado también con la manipulación de los contakilómetros, que a veces os entra un vehículo, el contakilómetro está manipulado y vosotros lo vendéis. Esto puede ser un posible delito de estafa, ¿vale? Evidentemente vosotros no habéis sido los que lo habéis manipulado, pero aconsejamos pues revisar correctamente y cerciorarse de que no ha habido una manipulación previa. Cuando se compra tienes que especificar con los años que lo compras. Exactamente. Siempre. Pero muchas veces los cuadros están manipulados. Para el que te lo vende a ti, si tú me lo has vendido a mí, yo te tengo que hacer un contrato que tú me lo has vendido con esos kilómetros. Sí, se puede demostrar. Para quitar la responsabilidad. Correcto. Y ahí lo de lo que estabais comentando de la garantía, yo sí que vendo bastantes vehículos y tal, y yo sí que hago un detallado del Estado, pero aparte de esos vehículos que todavía los puedo concertar, o sea, contrato garantías externas. Claro. Al final es lo que te cubre, porque ahora tú vas a decirle, no, mira, hay que la garantía a tu nombre y esto es lo que cubre la garantía. Y al final no te puede por una pieza de desgaste. Eso es perfecto. Y con eso estás totalmente cubierto. Yo he tenido alguno que ha intentado y dice, mira, aquí tienes la garantía. Y detallar bien que cubre la garantía y que no, hay ciertas piezas que no van a estar. Y luego también te pueden poner la casuística de que llega al cliente, que eso hay que hacer los contratos bien hechos, porque según tengo entendido, si no haces el contrato, la ley te puede incluso pedir 2 años de garantía. Si no especificas en el contrato. Es de segunda mano el vehículo, claro. Si no especificas que es un... ¿Vale? Y entonces llega el cliente y dice, yo no quiero garantía. Ahora haces una rebaja, sin problema, se añade una cláusula. El vehículo sale de instalaciones con diferentes averías mecánicas y eléctricas en grúa. Pero mucho cuidado con las renuncias de clientes a acciones futuras, porque luego la jurisprudencia lo que nos dice es que un cliente no puede renunciar a demandar en un futuro. Entonces, habrá con clientes que nos funcione, que luego digan, oye, yo renuncié, pero habrá otros que irán a un abogado y les dirán, no, usted no podía... certificado que el vehículo sale. Claro, pero al final... No sale en marcha, sale en grúa, o sea, te lo firma y si lo quieres así te lo llevas. ¿Sí? Bueno, claro, si el vehículo sale en grúa, tú ya estás especificando que estás vendiendo un vehículo y por tanto el precio va a ir acorde a esa inhabilidad, ¿no?, del vehículo. Pero claro, hay que documentarlo todo, ¿vale? Porque al final también los vicios ocultos se dan cuando el precio que yo he pagado es desproporcionado a el estado del vehículo. Si tú me has pagado un precio por el vehículo como está y es acorde pues eso, a la inhabilidad esa que el vehículo no puede conducir, pues mientras se haga constar no va a haber problema. Y eso está bien hecho así porque en el caso contrario de lo que estábamos hablando, el cliente va a poder, dentro de ese año de la venta de segunda mano, pedir los vicios ocultos y puede pedir la acción redivitoria, la acción quanti minoris, que se llama. Bueno, básicamente es, me devuelves el coche, resolvemos el contrato, se devuelve el coche, se devuelven las prestaciones y, en segundo lugar, puede quedarse con el coche dependiendo de la avería y del defecto, grave o inutilidad total o no, y el cliente puede pedir una rebaja y, por tanto, que se le devuelva un tanto de precio según la depreciación o la limitación del uso del vehículo. Mucho cuidado con vender un vehículo también y que el vendedor tuviera conocimiento de esa avería previamente, es decir, actuar con mala fe, porque en este caso no solo se puede pedir esto por el cliente, sino además daños y perjuicios. O sea, incrementaría muchísimo más aún la responsabilidad. Y finalmente, ya para terminar, que os quede claro lo que hemos comentado anteriormente. Independientemente de todo esto, igualmente como se trata de un contrato entre dos personas bilateral, siempre existe la responsabilidad contractual de 5 años, que efectivamente solo será para cuando se pueda demostrar que se ha vendido algo que no sirve para lo que para la intención para la cual se compró, inhabilidad absoluta y por tanto responsabilidad contractual. Pero siempre aquí ya recae en el consumidor, en el comprador, la prueba de la carga de probar que efectivamente ese coche no sirve y que ya existía previamente y que por tanto era un defecto muy grave. Que sepáis que igualmente estos 5 años que hemos comentado antes también rigen para cualquier contrato y en este caso también para contrato de compraventa. Lo que pasa es que la carga de la prueba será mayor si van por responsabilidad contractual de 5 años que si te piden vicios ocultos en el plazo de 6 meses. En el plazo de 6 meses se va a entender y la mayoría de los tribunales van a entender que ese defecto ya existía porque se ha manifestado en ese plazo de 6 meses. Si transcurren 3 años y nos demandan porque el vehículo no funcionaba correctamente o no era hábil para la conducción, pues ya tendrá que se requiere una carga de la prueba superior. Vale, hemos buscado algunas sentencias de casos concretos, ¿vale?, de la Audiencia Provincial de Valencia para que veáis casos reales y cómo han resuelto los tribunales, ¿vale?
En este primer caso, la reparación, bueno, entra un vehículo en un taller y se sustituye la bomba de alta presión, ¿vale? Se retira el vehículo en julio de 2019 y antes de que se transcurra el primer año, ¿vale? La bomba vuelve a fallar, la bomba está deteriorada, ¿vale? En este caso se aportaron dos periciales, una por parte del taller, que decía que la bomba, recordar que aquí estamos analizando el plazo de garantía de esa bomba nueva, ¿vale? Que se ha instalado en el vehículo, que son 3 años. Como ha transcurrido un año y ha vuelto a fallar la bomba, el cliente pues demanda al taller y le pide que le repare, que le cambie completamente esa bomba. Se aportaron dos periciales, una pericial por parte del taller que determinó que el combustible que se había utilizado estaba contaminado y por tanto eso había hecho que la bomba se deteriorara. Y una segunda pericial por parte del cliente que acreditaba que la bomba tenía un defecto, ¿vale? Y que ese defecto había contaminado todo el sistema de inyección. Incluso hizo hasta análisis a su propio combustible, ya la gasolinera donde él repostaba. Bueno, ¿qué resolvió el tribunal? En este caso no hubo responsabilidad del taller, no se acreditó el defecto de la bomba básicamente porque es que es evidente, no solo ha repostado durante un año en una única gasolinera, ¿vale? Y por tanto el cliente no pudo demostrar, más bien no es que el cliente no pudo demostrar que esa bomba tenía un defecto de fábrica, sino que hubo prueba en contrario por parte del taller que acreditó que el combustible estaba contaminado, ¿vale? Porque si el taller no hubiera aportado una prueba pericial, recordar el plazo de presunción, ¿vale? Se habría entendido que esa bomba tenía un defecto de fábrica. Otro segundo supuesto, la instalación de un motor completo en un camión industrial, ¿vale? En este caso, se transcurrió 1 año y 7 meses, se averió el motor, ¿vale? Hubo una rotura del bloque de motor y este cliente reclamaba. ¿Qué pasó en este supuesto? Que no hablábamos de que era un cliente consumidor, era un camión industrial y por tanto no se aplicaba la ley de consumidores y usuarios, no había una garantía legal. Únicamente había una garantía comercial que le dio el taller a este señor, ¿vale? Que era de 1 año. Al haber transcurrido 1 año y 7 meses, se resolvió que no había responsabilidad del taller porque no había condición de consumidor y no estaban obligados a ofrecer una garantía superior al año. Otro supuesto en una compraventa de un vehículo de segunda mano, ¿vale? En este caso, al mes, bueno, aquí tenéis que saber que en este caso el taller le dio, no sabemos por qué, al cliente 2 meses de garantía del vehículo y se quedó tan a gusto, ¿vale? El taller, al mes hubo una rotura, ¿vale? Hubo una avería y el taller asumió la avería y lo reparó. Era la bomba de inyección. ¿Qué pasa? Transcurrido un mes, vuelve a haber otra avería, pero en este caso era un problema de motor, ¿vale? Según el taller ya no había garantía porque le habían dado solo 2 meses de garantía por ese vehículo. ¿Qué hizo el cliente? Pues pagó la reparación y al tiempo, ese mismo taller sí que asumió la reparación, pero bajo coste, ¿vale? El cliente la pagó. Y con posterioridad hubo otra avería, ¿vale? A raíz de esa reparación que hubo, fue la rotura del pasador del motor. Según el cliente había una soldadura inadecuada y esa soldadura no era correcta o no era hábil para hacer esa reparación. El cliente lo que pide en vía judicial es que le paguen el precio de la primera reparación del motor, los 900 y pico euros, y pide que le reparen esa rotura que se ha producido finalmente por un valor de 9.700 euros según unos presupuestos que él había aportado en el juzgado. En este caso, el tribunal distinguió entre dos supuestos. Por un lado, el motor. La avería del motor, aunque habían transcurrido 2 meses, estaba dentro de la garantía de 1 año y por tanto se tenía que asumir y encima, al estar dentro del primer año, pues se presumía que esa avería del motor era de fábrica y tenía que asumirla. ¿Y qué pasa con la obligación de reparación por valor de 9.700? Si os recordáis, como hemos comentado antes, el taller responderá siempre y cuando no sea desproporcionada esa reparación. En este caso, lo que dijo el tribunal es que no se podía asumir una reparación que valiera más que el propio coste del vehículo de segunda mano. Y por tanto, eximió, ¿no? Absolvió al taller de esta responsabilidad. Nosotros creemos que la petición correcta... Lo curioso de ese dictamen. Sí, porque al final lo que se acreditó, el taller aquí demostró por vía pericial que la soldadura que habían hecho era correcta.
Me cuadraba bien. Era correcta. Y aparte tenemos la petición desproporcionada, ¿vale? En nuestra opinión, lo que quizá este cliente o este consumidor tendría que haber solicitado era una resolución del contrato o una rebaja del precio del vehículo, pero no obligar al taller a asumir una reparación con un coste superior al del propio vehículo. Mira, creo, bueno, se ha comentado antes, aquí hubo una reparación de un taller a raíz de un siniestro. Se hicieron varias reparaciones, las que procedían, pero no se alinearon los neumáticos. No había constancia de la alineación de neumáticos, ni en las hojas de reparación, ni en el presupuesto, ni en ningún sitio. Que el cliente reclamó porque manifestó que hubo un desgaste anormal y tuvo que cambiar esos neumáticos en un plazo muy breve. En este caso, se aplica esa responsabilidad contractual por mala praxis de 5 años. Lo que dicen es que el taller tenía entre sus obligaciones estaba la alineación de neumáticos y, por tanto, al no probar que había alineado esos neumáticos, pues tuvo que responder por los neumáticos nuevos, ¿no? que había cambiado el consumidor. Y este creo que es el último. En este caso, en el anterior hemos visto que el taller sí que respondía por neumáticos y en este caso es al contrario. También es una compra-venta de vehículo de segunda mano, ¿vale? En el que transcurridos 2 meses el cliente cambia las 4 ruedas porque dice que están desgastadas, pero no lo comunica al taller. Y posteriormente, dentro de los 6 meses, se rompe la correa de distribución y el alternador por una rotura de la correa de accesorios. Vale. ¿Qué nos dice el taller? El taller se defendió alegando que todos esos defectos no habían sido comunicados por el consumidor y que además el alternador y la correa eran piezas sometidas a desgaste. ¿Qué resolvió el tribunal? En cuanto a los neumáticos, el cliente no pudo acreditar que estuvieran previamente en mal estado y además él tuvo posibilidad de revisar el estado de los neumáticos antes de comprar el vehículo. En cuanto a la correa y el alternador, el tribunal dijo que había que responder. Aunque se tratara de piezas sometidas a desgaste, se había manifestado el defecto dentro de los 6 primeros meses y además eran piezas esenciales para el funcionamiento correcto del vehículo. Y por tanto, tampoco hubo prueba en contrario del vendedor de que que había habido un mal uso, una conducción inadecuada y por tanto en este caso el taller tuvo que responder. A ver, lo que queremos deciros con esto, sobre todo que os quede claro, es que esto es muy casuístico. Es decir, no hay una norma general porque un vehículo tiene muchísimas tipos de piezas, que es lo que hemos comentado anteriormente, tiene muchísimos tipos de responsabilidad y sobre todo la prueba. Como habéis visto, como os ha comentado Patricia, en 5 sentencias es variopinto. Según si se ha podido demostrar, da igual que tengamos dentro una presunción. Se trata de una presunción siempre la garantía. O sea, el taller siempre puede aportar prueba en contrario y defender efectivamente que no es así, que no ha habido un defecto, que ha sido mal uso del cliente, pero sobre todo que os quede claro que cada caso es un mundo y es muy casuístico. Los tribunales tienen que pronunciarse específicamente sobre cada pieza y al hilo de eso, que lo hemos comentado también anteriormente, os quería dar, ya lo hemos dicho, con lo cual os lo reitero. Los tribunales consideran sobre todo que las piezas que tienen la garantía prevista tanto en la Ley General de Consumidores y Usuarios de 3 años y que por tanto tienen la máxima garantía son todas aquellas piezas automotrices que tienen una entidad suficiente como para poder, por tanto, ser consideradas bienes de consumo a efectos de la Ley General de Consumidores y Usuarios. A modo de ejemplo, os digo, pues el turbo, por supuesto, el motor, bloque motor, componentes, todo esto se incluye alternador, sistemas de frenos, discos y pastillas también los incluyen dentro de 3 años de garantía. Cuando puede haber un problema, efectivamente, y según la conducción de cada uno, en una semana puedo desgastar las pastillas de freno si quiero. Pero para eso se puede demostrar efectivamente que la conducción ha sido pues un mal uso y por tanto que ha sido desgaste. No ha sido un problema de las pastillas de freno, de composición de la fabricación o de ese tipo. Para eso habrá que demostrarlo y habrá que con terceros independientes, exactamente periciales, demostrarlo. Manguitos y latiguillos, pues efectivamente aquí hay incluso la jurisprudencia ha diferenciado según cuáles, si son 3 años, incluso los incluye dentro de los bienes de consumo o no. Generalmente manguitos no, latiguillos sí, porque los latiguillos pueden afectar
a piezas más importantes. Neumáticos, en este caso sí que habla sobre todo de la garantía que dé el comerciante. Correas de distribución igualmente aplica los 3 años de garantía, porque sobre todo, como sabemos, la correa de distribución puede afectar a motor, a absolutamente todo. Entonces, le otorga un plazo de garantía de 3 años. O X kilómetros por mantenimiento. Sí, Si tú vas 400.000 kilómetros en un año, sí. Y el fabricante dice que máximo son 100.000, ¿qué haces? Este tema lo estás cambiando gratis, estás haciendo el mantenimiento él. Correcto, exactamente. Aquí hay que ver, una correa sabemos que pues, efectivamente, pues, si tú has hecho 400 kilómetros, se tiene que cambiar. No puedes, una correa no puede, entonces en ese caso no hay problema, es una prueba y es evidente. Pero sí que es verdad, pues pongamos que un coche tuvimos un caso en el que tuvimos que analizar, bueno, no sé si era de esto, no lo sé, pero nos ha dado casos de responsabilidad en que hemos tenido que analizar incluso por periciales si la fábrica que ha realizado esa pieza o esa correa ha utilizado los componentes o ha habido una partida en el que efectivamente ha salido una correa de distribución que ha resultado... Entonces me dio un caso a nosotros con unas válvulas y mostró en Barcelona en un laboratorio que la soldadura entre el cabezal y el mango estaba mal hecha. Y entonces tenemos que llegar hasta ese punto, efectivamente. Al final es lo que queremos que quede claro, todo es un tema de prueba, hay que llevarlo todo muy, muy probado, hay que demostrarlo y cuando tengamos algún problema, pues efectivamente vamos a tener que acudir sí o sí, al 100%, prácticamente en todos los casos, a una pericial independiente. Recordamos que independiente no puede ser, porque muchas veces nos ha pasado que el propio taller dice, pues yo hago una pericia, un informe y ya está. No, los tribunales requieren que sea un experto independiente, objetivo y no tiene que ser parte. Con lo cual hay que acudir siempre a un tercero, a un perito. Es recomendable que tengáis a un tercero de vuestra confianza para este tipo de situaciones. Finalmente queríamos, bueno, antes que nada, si queréis alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta más, ahora ya porque hemos terminado prácticamente, ahora solo vamos a mostrar, no vamos a mostrar, os vamos a nombrar. Podemos dar paso a... Sí, bueno, pues comentamos primero lo de la herramienta y luego pasamos a las preguntas mejor. Vale, pues Sebastián Abogado junto con Febauto hemos realizado una herramienta que, como lo ha adelantado un poquito antes María José, no la vamos a poder mostrar, ¿eh? Porque hemos tenido problemas informáticos de ciberseguridad. Pero es muy intuitiva, es decir, todo lo que hemos comentado, os advertimos que es una primera consulta provisional, cubre los gastos los supuestos más generales, pero para temas más, como hemos dicho, esto es muy casuístico, muy problemático, para temas más concretos, pues sí que os aconsejamos que nos consultéis, que sin ningún problema os resolveremos las dudas y os ayudaremos en todo lo posible desde Febauto y directamente o con nosotros sin ningún problema. La herramienta es muy intuitiva, sí que os va a diferenciar entre, si estamos hablando en un primer, va todo por check-in, o sea, por casillas, se van desplegando, os vais a tener que marcar en primer lugar si se trata de una reparación o una compraventa. Si se trata de una reparación, si es a particular o a profesional, si es un vehículo industrial o profesional y si se incluyen piezas de segunda mano, reconstruidas, nuevas, reconstruidas o de segunda mano o aportadas por el cliente. Y la herramienta os va a dar en la parte derecha enseguida toda la información, con el Real Decreto aplicable, el plazo de garantía y si se solapan las dos, os informará de las dos y que existe tanto la garantía de piezas como la garantía de reparación. En compraventa lo mismo, si es a particular o si es entre particulares o si es del taller a cualquier otro, a un profesional o cliente. Digo esto porque hay veces que en los talleres sí que es verdad que tenemos clientes o existen clientes de confianza, nos dejan el vehículo y desde el taller podemos vender ese vehículo o hacemos de mediación para la venta de ese vehículo sin intervenir indirectamente el taller. Ahí también os aconsejo que quede muy claro que el taller no ha intervenido para nada y que el vehículo se ha vendido entre particulares, porque solo existe la garantía de 6 meses de vicios ocultos. La responsabilidad. Si no, si interviene el taller, vais a tener que prestar una garantía de 1 año, aparte de la de vicios ocultos. Con lo cual, en esos casos, veréis que la herramienta sí que dice entre particulares, pero va dirigido a talleres, pero en esos casos que
hemos tenido y se dan supuestos que el taller solo es una mediación y por hacer un favor a un cliente, pues dice, déjame el coche aquí y si viene alguien preguntando por él, lo vendo, pero yo no he examinado ese vehículo y yo no presto ninguna garantía de ese vehículo. Ojo con dejarlo muy bien por escrito porque si no se deja por escrito, cualquier persona puede acudir a tribunales y decir a mí, yo lo he comprado en un taller y este taller tiene que darme la garantía de un año. Entonces tenéis que hacer un descargo de responsabilidad en un documento o no intervenir para nada y que lo firmen directamente los particulares y ya está. Pero la herramienta es muy intuitiva y María José os dirá dónde va a estar a disposición. Os mandaremos dónde va a estar dentro de la parte privada de FMVAL, ¿vale? Y para que solo lo puedan utilizar pues los talleres asociados. Como la casuística es muy variada y pues a lo mejor no os queda claro, pues bueno, ya contactáis conmigo y yo ya os paso directamente con Sebastián. Y ya para concluir, para que os quede un poquito claro y resumimos un poco la charla, pues que sepáis que existe, recordamos, ese doble marco legal, que es para el taller, es la venta de piezas, que se aplicará el Real Decreto de consumidores y usuarios, exactamente, y la garantía de 3 años para consumidores. Y también está como dicotomía, igualmente convive el marco legal previsto para la reparación, que es el Real Decreto 1457 de 1986 que hemos hablado. Distinguir siempre que estas dos leyes van a ser o van a distinguir el tipo de cliente, siempre si es consumidor o empresario. Hay que diferenciar y dejarlo muy claro y tenerlo muy claro, por tanto, para saber que existen esos dos tipos que hemos visto en todas las clases de garantías. Las garantías nuevas, acordaros que siempre son de 3 años y se rige por el Real Decreto 1/2007 y siempre se presta también, aparte de esta garantía, como ya hemos dicho, la garantía del servicio de reparación del Real Decreto 1457 del 86. La defensa del taller siempre pasa y tiene que pasar por dejarlo, como ya hemos dicho, todo por escrito, todo documentado y siempre con observando el checklist que os hemos pasado y, por tanto, todos los requisitos que tienen que constar en todos los documentos. Orden de entrega, de reparación o de, como queréis llamarla, presupuesto, la reparación, lo hemos dicho, diagnosis aparte, que se puede llevar también toda la documentación, todo documentarlo y guardarlo, y la factura posterior con todos los requisitos que hemos visto. Recordar que los proveedores, es muy importante elegir un proveedor que nos dé una garantía amplia, exactamente, que si se puede asimilar o ser idéntica a la garantía que nosotros vamos a tener que prestar, muchísimo mejor. Si no, pactar con ellos la mejor garantía que se pueda y recordar que siempre tendremos la acción de repetición del taller, si al final tenemos que responder, contra el proveedor de 1 año. Tendremos esa repetición, esa posibilidad de demandar por lo mismo que nos han demandado nosotros al proveedor por 1 año. Y finalmente, como hemos visto, la jurisprudencia requiere que se lleve siempre por el taller una diligencia debida, una transparencia, trazabilidad, que es lo que hemos dicho, que se lleve siempre documentado todo lo que ha ocurrido en el taller y, como ya os hemos dicho, se requiere siempre pruebas periciales. Si no hay pruebas periciales, lo que no se puede aprobar en un procedimiento para un tribunal no existe y, por tanto, siempre se da la razón al cliente en este caso y, por tanto, el taller siempre tiene que buscarse pruebas en contra y por medio de un perito independiente, como hemos dicho. Finalmente, si no hay más preguntas, si queréis alguna pregunta más. Voy a ver si a lo mejor por online. Claro. Si quieres, yo no me ha quedado. Yo con perdón no me ha quedado claro. Es complicado. No. Es que yo no sé qué responsabilidad tengo directamente ante una garantía de una pieza que yo he comprado y se la he vendido, ¿vale? Porque según, vuelvo a insistirte, según el decreto de mi mano de obra, ¿correcto? Entonces a mí el cliente me va a pedir esa garantía. Lo que yo he entendido aquí es que yo tengo que volver a ponerle mi mano de obra gratuitamente por esa intervención, otra vez en su vehículo, de esa pieza que comercialmente me ha comprado a mí. Por tanto, lo que yo estoy entendiendo aquí es que le digo al cliente, vete a tienda de recambios, tráemela, y yo pongo la mano de obra y a los 3 meses estoy extendido. ¿Es así la ley? Podrías. No es así la ley. Podrías. Vale.
tengas dos Pero es que- empresas, una que le venda la pieza y otra que le Aquí hay que tener muy claro que es un defecto de una pieza y que es un defecto de la mano de obra. Es decir, las leyes diferencian eso, si lo que es la pieza en sí de la mano de obra. Por tanto, si nosotros instalamos una pieza nueva y quieras o no, se la estamos vendiendo al cliente. Entonces, habrá que responder por el plazo de 3 años si el defecto se ha producido como consecuencia de un defecto de la pieza. Si la avería es por una mano de obra, pues solo aplicará el Real Decreto. Los 15 días, los 3 meses. Lo ideal aquí es que la legislación equipare responsabilidad de proveedor y responsabilidad de instalador. Es que Ahí es lo que yo estoy intentando averiguar, Sí, dónde está, no, porque no, no. la mayoría de las garantías entran en esta situación. El problema es que no existe. Aquí hay una Claro. protección especial del consumidor y, por tanto, la ley protege especialmente a los consumidores y tenemos que buscar las herramientas para Pero es que defendernos. esto pasa toda la vida, ¿eh? Nosotros los que tenemos marca estamos cubiertos por la marca, pero Claro. los que no están indefensos completamente de sentido contra los recambistas. Y encima dicen, no, se lo voy a enviar al fabricante porque el recambista es un distribuidor. Se lo voy a enviar al fabricante y el fabricante siempre dice lo mismo. Que no. El fabricante se lo tiene preparado. Es Hemos examinado la pieza y la pieza está en Si es perfecto un estado. curvo, son impurezas de la siguiente. Coño, si lleva 4.000 kilómetros o 50.000, ¿cómo va a tener Incluso impurezas? cuidado con comprar vosotros mismos de desguace. Muy bien lo que has Sí, dicho. Si el claro. cliente las reparaciones se tienen que hacer siempre con piezas nuevas, salvo autorización expresa del cliente. Si quiere una pieza de desguace, que la traiga él. Bueno, pues claro, por supuesto, y si no hace factura mejor, y hombre, eso es ley de vida, vamos. Pero es verdad que no es funcional. No, pero si Pero adquirís no estamos vosotros hablando, si no estamos adquirís hablando de vosotros- esa situación, si estamos hablando de la situación normal. Porque tú ahora llamas al perito, te hace una peritación sobre ese tipo de garantías, ¿vale? Es que casi todos estamos en los mismos casos. Te hace una peritación de ese y te dice que sí. Muy bien, la peritación, mandas la pieza, te dicen que no. Muy bien, tú le haces un estudio de una bomba de agua, por ejemplo, que se lleva a la distribución y se ha jodido un motor enterito. Y encima un profesional. Y el tío te está reclamando que tiene el vehículo parado, un coche alquiler, y suma y sigue, suma y sigue. Esto es así. Ahí hemos dicho pues la importancia de tener terceros de confianza que os hagan una pericial para determinar si el defecto Claro. era de fábrica o no y por tanto tendréis que asumir. Otra cosa es que luego reclaméis vosotros al proveedor con esas pruebas. Pero en un primer momento, en primera instancia, os va a tocar asumir, porque al final vuestra relación es con un consumidor. Sí, aquí la ley está, vamos, yo tengo ya de todos los colores, yo con un poco de vaselina ya entro en trailer, imagínatelo, ¿vale? Claro. Pero sigue siendo lo mismo, o sea, ¿qué responsabilidad tengo? Yo sigo sin entenderla. O sea, yo sigo sin entender qué responsabilidad tengo, qué ayuda tengo yo por parte del gobierno o qué me ampara a mí. ¿Qué le digo? No, mire, una reclamación, un hombre de 62 años, póngame una reclamación y tal. Ah, yo no sé rellenarla, yo le ayudo. No, vamos a hacerlo digitalmente. Oye, ¿me estás tratando se llama edadismo? Sí, Claro, encima te llaman a la policía porque... Esto ya es un tema legislativo. Claro, esto ya es... Nosotros, Claro, entonces esto ya es la que lo que te increpa, ¿no? Sí. ¿Qué realmente tengo yo que hacer para poder tener una garantía completa? Tienes un seguro, como bien ha dicho, un seguro que vas a hacer, ¿vale? Con perdón, una caja cambio te dice que el piñón, que te cubre el piñón, el sí, pero no, Sí, eso porque es mantenimiento. Y después le haces un análisis en un laboratorio y te dice que el desgaste del piñón, y ya se ha ido una cosa llamada circunferencia primaria XXX, y te dice que el seguro que tampoco. O sea, has pagado un seguro y con perdón te han vuelto a poner vaselina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y es que yo le voy buscando una solución, o yo, como la mayoría de casi todos los talleres, vamos a echar la puerta, porque es que ya no sabemos por dónde ir, porque está bajando la calidad en todo el material que estamos vendiendo. Por eso te he dicho, yo ya estoy optando por decir al cliente, no, vete, tráeme la pieza, y yo dentro de 3 meses yo estoy exento. Y ahí del bolo, del bolo. O no estoy exento tampoco. Sí, totalmente. Es De la que instalación de la en Navarra, de lo que es- entre los talleres amigos míos de Navarra, que se dedican al automovilismo, como yo me di, están haciendo eso. O sea, tráeme tú la pieza. O sea, ya no quieren vender piezas. O para que los clientes no quieren eso. O... Claro, al final lo que pasa es Porque que se vayan a casa Totalmente. oficial, perdón, y están más cubiertos. Yo lo tengo claro. Lo único que pasa es que mi mano de obra es mucho más económica. Mi mano de obra, por cada hora mía, o sea, por cada 3 horas mías, es la de la de eso. Y tengo que estar igual de capacitado que ellos. Pero claro, es que yo estoy intentando buscar una solución en este problema y no lo estoy encontrando.
es difícil. Con nadie me da alguna explicación o algo realmente por qué yo tengo que hacer es lo que dice la ley, no hay ninguna. Que lo ideal es lo que explicación. estamos hablando, deberían equiparar garantías para que no haya ningún problema. Acción directa, yo como intermediario, yo como instalador taller, te pongo en contacto con el proveedor y el proveedor tiene que responder. Si es un defecto de la pieza, debe de ser así. Y es así. El problema es que hoy en día la legislación no contempla una acción, bueno, sí que la contempla, pero vamos, De hecho, claro, es mínimo. lo que dice la ley es que el consumidor podrá dirigirse al fabricante o al productor siempre y cuando sea imposible dirigirse al taller o al comercial o al vendedor que se lo vendió. Si bajamos la persiana, pues evidentemente O sea, que no se va a ver obligado Tienes que seguir al fabricante. claro, hasta que no se te pase X tiempo, aunque cierres la persiana, tienes el seguro de responsabilidad, También. que tienes que Sí. aguantarlo, eso es así de claro. Pero claro. Y por responsabilidad contractual podrán ir contra nosotros. Pues sí, 5 años. todo eso, Pues, sí, o sea, ¿no? Ya te digo yo que esto es, ahora ya es con vaselina y anestésica, ¿vale? Aquí sigo sin entenderlo porque no entiendo cómo solucionar todo este problema cara al cliente, porque yo, con perdón, al cliente intento empatizar mucho con él y me meto con la tienda de recambios, intento solucionar el problema porque para que tenga el menor coste posible, siendo que realmente casi todo lo tengo que cubrir yo. ¿Por qué tengo que cubrirlo yo? Porque lo dice la ley. Es que no porque el hay cliente- otra respuesta. la cuestión es que el cliente contrata con el taller y la relación única que tiene el cliente es con el taller, con lo cual es escalonado. El cliente demanda al taller y el taller repite o demanda contra el proveedor. Entonces tenemos el caso como de eso de los 9.000 euros. Entonces, yo tengo una reparación que a mí me cuesta X cantidad, ¿vale? Y resulta que después es mucho mayor porque han habido cosas que no son coherentes ante esa reparación producidas por ejemplo, en furgonetas de reparto del grupo PSA que tiras a quitar la culata y no hay manera. Y ahí tienes que venir, intervenir, pues en más de hacer 2 horas tienes que tener 16. Y únicamente te las pagan las horas que es imposible llegar. Pero bueno, eso es así de claro, ¿vale? Claro, ¿cómo solucionas eso? Si encima la casa de recambios, si te acepta que viene por el fabricante de la pieza, te viene y solo te va a cubrir La pieza. unas poquitas horas. Sí, pocas horas. Pero Claro. Entonces, ¿qué haces? Lo mismo que he hecho yo. Las horas a 200 euros. Claro. Por comercial, pues a ser, por una gestión comercial o una, ¿cómo se llama? Un descuento comercial, se la dejas a un 95% menos, para que se le quede a 25 horas, a 25 euros si quieres. Es decir, es la única manera para poder cobrarle de esa manera a la tienda de recambios que justamente está haciéndole la gestión al fabricante. Es eso lo que tenemos que hacer. es que no hay. Podrías Claro, esa es la ley, esa es la trampa. se puede demandar al proveedor fabricante para que cubra absolutamente todo si está dentro de la garantía. Pero claro, Esa es la solución, pero claro, montas un motor en el que una pieza que has montado estaba defectuosa costaba 8 euros, y luego el motor de gripa, el motor no vale 1.000 euros, el cliente te reclama, claro, y tú dices al proveedor, me ha costado 10.000 euros tu coginete de 8 euros. Ay, es que por un euro que le gana coginete no te puedo atender 10.000. Entonces tienes que demandar, Exacto. claro, tienes para que gastarte más dinero. Una pericial de fundición que son 3.000 euros, más un procurador, más un abogado, más un... Sí. Y al final le echas otros 10.000. Entonces... Vale la pena pagar el motor y dejarlo estar. Y Claro. sumarle 2-3 años de mínimo de Es como está todo. Vale la pena lo que yo la comentar. sociedad, la legislación y la vida Estoy judicial diciendo y eso. demás, sí. Bueno, hay Vete a la tienda de recambios y me la traes. Y estás exento a los esos. Y Disculpa, además, el doble de producción. vamos a contestar las preguntas que han hecho online. La consulta es, como taller depositario, en ocasiones nos dejan vehículos para peritar que no van a entrar todavía a reparar. Quedas con el cliente en avisarle cuando está peritado para que se lo lleve. ¿Tenemos la obligación de hacer la orden de trabajo y que nos la firmen solo para peritar? Más que orden de trabajo, un resguardo acreditativo de que el vehículo está en nuestras instalaciones. Sí. Otro es, en el supuesto de sustituir una pieza y al año está mal y tengo que dar garantía de la misma, como ya han pasado los 3 meses de reparación de la mano de obra, ¿sería a cargo del cliente y la pieza a cargo del taller? No, en este caso es una pieza, estamos hablando de una pieza, sustituir una pieza y al año está mal. No, tiene garantía la pieza en principio, tiene garantía de 3 años.
con lo cual debe de asumir y dejar indemne al A ver, cliente. habrá que diferenciar si Pero- esta pieza ha fallado por una mala reparación o porque la pieza tenía un defecto. Pero en casos industriales no son Pero no ha dicho industrial. No dice nada. En caso Nosotros de- a los 15 días, 2.000 kilómetros, la mano de obra Ya lo tiene que pagar. Exactamente. Sí, que es la siguiente parte que dice, también tendría que dar garantía de mano de obra. Si La ha pasado- garantía incluye todo. Vale, cambias una pieza en garantía cuando ha pasado más de un año y esa pieza ahora es más cara que cuando la compró el cliente. ¿Se le cobra al cliente por la diferencia de precio? No, hay que asumirlo. El cliente debe quedar totalmente indemne. De ahí, pues, lo que hemos hablado, elegir muy bien a vuestros proveedores y pactar acuerdos, pues, que os protejan en este tipo de casos. De hecho, ayer o antes de ayer también nos entró una consulta en que me hablaba, no recuerdo ahora, pero me hablaba de, claro, después al hilo de esta última consulta, pero yo ahora le voy a devolver el coche, pero él lo ha usado durante 2 años y algo. ¿Puedo depreciarle el uso? No. Te dice la ley que en la garantía no se puede depreciar el uso y hay que devolverlo absolutamente lo que le costó, aunque lo haya usado durante 2 años. Esta sí la ley. No se puede hacer otra cosa. Pero bueno, entendemos que si lo ha usado durante 2 años habrá que ver el motivo de Sí, esa no, devolución. independientemente de que si tiene Claro. razón, estoy en el caso ya de que efectivamente tiene razón el cliente y al final el taller asume la responsabilidad. Claro, ya me dijo, vale, yo lo asumo la responsabilidad, pero el cliente ha usado durante 2 años el vehículo. Vale. Yo voy a darle tanto menos de depreciación. No se puede. La resolución es volver al mismo estado en el que nos encontrábamos antes de la venta. vehículo ya no es el mismo. Ya. Entonces ahí Pero si habría que poder un poco pelearlo. a ver, igual que aceptamos esa resolución, se puede llegar a un acuerdo con el cliente. Siempre. O sea, la vía del acuerdo siempre está ahí. Si es por garantía, desde luego dicen que de depreciación no sé. Otros casos, fuera de garantía de evoluciones sí que se puede hacer la depreciación, pero en garantía. Claro, no. pero yo, por ejemplo, igual me negaría una garantía a un vehículo que ha estado 2 años circulando. Hombre, Pues está a ver, grave. acredítame que la avería es tan grave o que ese vehículo no era hábil para la conducción. Es muy fácil oponerse con periciales y desde luego después de 2 años. Pero bueno, son casos extremos que se dan. O sea, se dan de todos los tipos y de todos los colores. Lo importante es que cuando os llegue una avería o después de una reparación, pues analizar muy bien cuál ha sido el defecto. Si podéis ya en ese mismo momento llamar a vuestro tercero independiente de confianza que haga una revisión en el momento del vehículo antes de que se lo lleve el cliente a otro taller y por lo menos que tengáis ya pues documentado qué es lo que ha pasado y la opinión de una tercera persona. Pues nada, bueno, ya veis que la casuística que os voy a contar sabéis mucho más que yo. Así que nada, los tenéis a vuestra disposición. Yo en mi poco conocimiento, porque ellos tienen mucho más, os intentaré ayudar en todo. Y nada, muchas gracias por a las personas que están conectadas y a los que habéis venido aquí, de verdad, muchas gracias. Y nada, intentaremos un poco ir aprendiendo más y ayudaros en todo este gran mare magnum que son las garantías. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.